apliquemos este postulado de Ohm en un problema. Y vamos a tener esto: determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de un conductor que presenta una resistencia de 25 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volts. Ok, aquí tenemos nuestra fórmula que nos proporcionó Ohm a la cual nosotros vamos a decir que la intensidad de corriente va a ser igual a ¿qué? A la sustitución de valores. Nos están diciendo que tenemos 110, que es la B, 25 ohms, que es la R, que es la R. Ok. Y esto, con esto tendríamos nosotros que la intensidad va a ser igual. ¿Cuánto les da esa división? ¿Quién ya la tiene? 4.4. 4.4, que tendríamos volt sobre ohm. Ok, pero no lo podemos dejar así como volt ohm como tal. Entonces nosotros vamos a decir que vamos a tener que la intensidad va a ser igual a 4.4. Cuando nosotros veamos volt sobre ohm, en automático tenemos amperes. ¿Dudas o preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Ok. Para los circuitos en serie, nos dice que la resistencia final va a ser igual a la sumatoria de las resistencias que se presenten en el arreglo que se tenga. Sería R1 más R2 más R3 hasta Rn. No sabemos cuál sea el número final y lo vamos a representar como Rn. Sería la suma de todas las resistencias para poder determinar el valor de la resistencia total. Aplicando esto entonces en un problema, nosotros podemos ver aquí, determinar los valores de la resistencia de 12 ohms, 15 ohms y 20 ohms. Se conecta a una fuente de 6 volts, determina la resistencia equivalente y la intensidad de corriente del circuito cuando se tiene un arreglo en serie y un arreglo en paralelo. ¿Ok? Bueno,
Apliquemos el primero entonces. Sobre la serie. Sobre la serie nos está diciendo que para la resistencia final sería la sumatoria de todas. Tendríamos que 12 ohms más 15 ohms más 20 ohms. Mi resultante en este caso es de 35, 47. 47 ohms. Este es mi resultante para la serie. Me dice que determine también la intensidad. Para el valor de la intensidad voy a tener que a ver quién me dice cuál es la fórmula. Bien. Intensidad va a ser igual a la diferencia de intensidad a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Ok, diferencia de potencial sobre la resistencia. De lo cual entonces nosotros tenemos I igual a que tenemos 6 volts. ¿6 volts? ¿Sobre qué? Sobre lo que determinamos, 47 ohms. 47 ohms. Y como resultante, tenemos que la intensidad va a ser igual a cuánto les da esta operación. A ver, Dulce, gracias por ofrecerse. ¿Cuánto le dio? Me dio 0.12, 76, 59 y 57, y no sé si sigue así. 0.128 por redondeo. Ok. Volt. Ohm. Y como quedamos que esto, cuando nosotros lo veíamos, volt sobre ohm, tendríamos que 0.128 amperes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablen ahora. Callen para siempre. ¿Nadie? ¿Seguros? Javier, lo veo perdido.
No, profe, todo bien. ¿No? Ok. Pasamos al siguiente. Y vamos a tener esto. Un taladro casero de 60 ohms de resistencia. Se conecta en paralelo a una plancha de 90 ohms de resistencia. Ambas conexiones pasan por un cableado que está conectado a un solo foco que tiene una resistencia de 15 ohms. Determinar la representación esquemática del circuito. El valor de la resistencia equivalente del circuito. La intensidad de la corriente que circula por este cableado. Para el inciso A, vamos a tener el esquema del circuito. ¿Qué es esto? La representación de nuestras resistencias, de cómo las tenemos conectadas. Me dicen que en el caso de lo que es el taladro y la plancha se encuentran en paralelo. Esta representación de la línea quebrada es la resistencia que vamos a estar manejando. En este caso están en paralelo, ok, se encuentran las dos en paralelo y es el taladro y la plancha. Ya tengo conectado bueno, ya realicé mi circuito donde tengo mis dos resistencias en paralelo. A continuación me dice que ambas conexiones pasan por el cableado que está conectado a un solo foco que tiene 15 ohms de resistencia. Ok, mi cableado parte de este circuito, sale por ambos lados para poder cerrarlo en lo que va a ser la toma de corriente, pero antes de llegar a la toma de corriente tengo mi resistencia del foco. Esta es la forma de representarlo. Tenemos el paralelo, tenemos la conexión donde va a cerrar el circuito de la conexión a la toma de corriente con nuestra resistencia del foco. Esta resistencia pudo haber estado de este lado, pudo haber estado de este lado, no hay mayor problema de qué lado la pongamos. A final de cuentas nosotros nada más estamos representando la resistencia del foco que cierra el circuito con las resistencias en paralelo del taladro y la plancha. ¿Dudas o preguntas? No. ¿Nadie? No, profe. Pasando entonces al inciso B, me dice el valor de la resistencia equivalente del circuito. Para la resistencia equivalente voy a tener la fórmula siguiente. Resistencia del taladro por la resistencia de la plancha. Aquí me falta un signo. Un signo más. Dividido entre la sumatoria de la resistencia de la plancha más la resistencia del taladro. Ok. Sustituyamos valores. Sustituyendo valores, vamos a tener que la resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? Nos dice que es la del taladro por la plancha. El taladro tenía ¿cuánto? 60 creo. 60 ohms que multiplica a la plancha. ¿La plancha cuánto tenía? 90. 90, 90 ohms. Y nos dice que va a ser la sumatoria de estas 60 ohms
más 90 ohms. Ok. Realizando operaciones vamos a tener la resistencia equivalente igual nueve, 6 por 954, 5400, 9, 10, 15, 150. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Ya la hizo Javier? Corona, ¿cuánto le da esto? 36, profe. Ah, ok, gracias, Naja. Esto nos arroja un valor de 36. Ohms. Ya tengo, aquí ya tengo yo mi resistencia equivalente. Ya nada más nos falta la de serie. Y como tal, digo que mi resistencia total, porque la voy a considerar como serie, no importando, a ver, veámoslo aquí, no importando que mi resistencia no está en serie, porque estas dos están en paralelo, yo las voy a considerar como en serie para poder determinar mi resistencia total. Entonces aquí ya puedo decir yo que mi resistencia total va a ser igual a la que acabamos de determinar, que es de 36 ohms. Más, ¿cuál me falta? La del foco. El foco era de 15, o es de 15 ohms. Ya tengo la sustitución. Ahora simplemente la resistencia total es igual a la suma de estos, son 46, 51. 51 ohms. Hasta aquí cubriríamos nuestro inciso B. Para determinar la resistencia total, primero calculamos la resistencia equivalente, ya la tenemos aquí, la resistencia equivalente, y posteriormente se determina la resistencia total, considerando que va a ser en serie. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Para el inciso C, nos pide la intensidad, y para poder determinar la intensidad vamos a tomar a la intensidad igual a 120 volts, que es la toma de corriente casera. Todas las tomas de corriente caseras son a 120 volts. Y eso lo vimos en resistencias, donde también nos decían que fuera del país se manejan otros voltajes.
en hertz y en volts, ¿de acuerdo? Y la resistencia total era de 51 ohms. Para lo cual entonces nos queda que la intensidad va a ser igual, y ya tiene la división, Me salió 2.35294117 y si se va siguiendo. 2.35 3529 1, 2, 3. Y esto en amperes. Aquí lo aproximé, que nos daba 2.3529. El 9 redondea al 2, lo subimos a 3. Y hasta aquí llegaría nuestro problema. ¿Dudas o preguntas? Algo que No, profe. algo que algo que haya que repetir. Seguros. Javier, ¿no? Corona, Hatsiri. No, profe. Ahí Todo bien, profe. tengo dos Hatsiris. Cedillo y Robles. López Cruz, López Pérez, Valdés, Tepetate, Ventura, No. Jiménez, ¿no? Ok. Vámonos sobre el mismo problema. Este que sea de 80. Este que sea de 50. Y aquí que sea de 35. 10, sí, nos quedan como 10 minutos. 10 minutos para hacerlo. El esquema del circuito queda igual, no cambia. Ese ya ni para que lo repitan. Tendrían que hacer nada más el procedimiento B, de determinar la resistencia equivalente, y C, la intensidad de corriente por el cableado. Para ahorita.
Señorita Dulce, ¿por qué ahora la veo en la horizontal y no en la vertical? Se me volteó la cámara. Ah, con razón. Profe, Dígame, Naja. volvemos, en la fórmula de intensidad volvemos a tomar 120 volts. Sí, 120. Y recuerden que es una toma domiciliaria y esa sigue siendo 120, no cambia. Ya quedó. ¿Ya quedó? A ver cuánto es la resistencia equivalente. De resistencia equivalente me quedó como total 65.770. 770. Mm, 70. No, pero no, esa es la resistencia total, no, la equivalente. Ah, la equivalente me quedó como 30.770. 770. ¿No sería 30.77? Bueno, si fue así redondeado, ya con No, el otro número me salió así. me dijo 770, por eso no me cuadraron las cuentas. A mí me da 30.76923077. Redondeando, sí serían 77. 30.77. No sé si tengamos lo mismo. Sí, ¿Sí? Ok, la que sigue sí serían 65.77. Sigue manteniendo. Y la intensidad. ¿Quién ya tiene la intensidad? 1.82. 1.82 3.9. amperes. Ok. Ah, es González, Brambila y Naja. Sí, profe. ¿Ya? Naja.
Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que es resistencia serie, resistencia equivalente, resistencia en paralelo, lo que es intensidad de corriente? ¿Duda, pregunta? ¿No? ¿Ya están como navaja de rasurar para su examen? ¿Bien filosos? ¿No? No pasa nada. Nada que no hayamos visto en clase, pues no se los voy a preguntar lógicamente. Todo lo que viene en el examen, pues todo se vio en clase. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos nuestra clase. Nos veríamos el próximo día viernes. Cuídense mucho, pórtense bien y que tengan bonito día. Gracias, profe, profe. igualmente. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Igualmente. Cuídense.